Hola, somos Iglesia. Nos alegra mucho que seas parte de nuestra comunidad online. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu familia y para ti. Hola, qué bueno volver a encontrarnos y compartir juntos la palabra del Señor. Estoy seguro que este mensaje va a bendecir tu vida como ha bendecido la mía. Y hemos estado compartiendo acerca de qué necesitamos para los días difíciles. Y aparte de necesitar la porción que es muy importante en nuestras vidas, hablábamos acerca de la porción necesaria para cada uno de nosotros, la porción que es Jesús para nuestras vidas. Pero también necesitamos fuerza para los días difíciles, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las circunstancias, esa fuerza que nos mueve a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que hay alrededor de nuestras vidas. Y quisiera que esta mañana, antes de dar inicio a la palabra, pudiéramos unirnos en oración allí donde te encuentras, diciéndolo de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos auxilie, Señor. Que podamos tener una mente, Señor, receptiva y un corazón dispuesto para atesorar tu palabra y llevarla a la práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí donde te encuentras, quisiera que me acompañaras en tu Biblia al pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 22. Dice la Escritura: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Escucha esto: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través, pasar por muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Quiero que notes algunas particularidades de la porción de esto que acabamos de leer de la Escritura. Pablo fue apedreado hasta, dice, darlo por muerto. Quiero que te imagines por un momento de qué tamaño crees que eran las piedras que la gente tomó para apedrear a Pablo. Yo creo que había gente que tomaba las piedras más grandes que encontraba, las que podía aguantar o soportar, para tirárselas con impulso a Pablo y apedrearlo. Había gente que tomaba lo que tenía a mano, creo yo, pero creo que Pablo, me puedo imaginar a Pablo encorvado en el piso con las manos protegiéndose el rostro y parte de la cabeza, y al mismo tiempo sintiendo cómo las piedras pegaban contra su cuerpo, algunas de ellas con fuerza, con furia, con enojo, con cólera, hasta que finalmente perdió la razón. Ensangrentado y con la piel lastimada en todo su cuerpo, fue dado por muerto. Los dice que lo sacaron a la puerta de la ciudad como si fuera un perro, lo tiraron al polvoriento camino de la entrada y allí lo abandonaron. Ahora, dice que sus discípulos se acercaron a él. Ninguno de ellos intervino cuando estaba sucediendo aquello. Creo que porque ellos corrían el mismo riesgo de ser apedreados. Corrían con la misma suerte si acaso se atrevían a decir algo. Solo observaron, pero cuando a Pablo lo sacaron de la ciudad, dice que ellos se acercaron, lo rodearon, y creo que hicieron lo que Pablo les había enseñado. Oraron, clamaron y pidieron y suplicaron por la vida de su mentor. No era posible que alguien a quien admiraban tanto terminara sus días de esa manera. Pero dice que mientras ellos lo rodeaban, Pablo cobró vida nuevamente, después de haber sido apedreado. Creo que eso fue un milagro de parte de Dios en la vida de Pablo. Fue un milagro del Señor levantarlo del polvoriento camino y decirle, tu camino aún no ha terminado, tu función aún no ha terminado, tu ministerio aún no ha terminado. Y dice el relato que mientras ellos lo rodeaban, este se levantó y empezó a caminar de nuevo a la ciudad, solo para organizar su partida junto a Bernabé. Ahora, fíjate en esto. La rutina de Pablo fue severamente alterada por aquel enfrentamiento. Tu vida hoy incluso podría estar pasando alguna alteración de lo que quizá unos días, semanas y aún meses era tu rutina diaria, tu preciada rutina.
Lo difícil por lo que hoy estás pasando son como estas piedras que golpeaban a Pablo, pero que hoy te golpean a ti y están derrumbándote. O quizá ya te derrumbaron. Hay situaciones tan duras para el creyente que lo derriban al piso, como Pablo. Te quedas inconsciente y pareciera que el final está cerca, estás casi muerto. El peso del problema, las circunstancias es muy grande. Pero recuerda, no estás solo en esta batalla. Quiero recordarte que tienes a un Dios fiel que está a tu lado, aunque no lo sientas, aunque no lo experimentes. Él no se ha alejado de tu vida, aunque todo a tu alrededor pareciera indicar que sí. Recuerda que Pablo estaba tirado en el camino a la entrada de la ciudad, en el polvoriento camino. Estaba dado por muerto, pero de ahí Dios lo volvió a levantar, como diciéndole: continúa, porque aún no has terminado. Y creo que eso puede suceder en tu vida. Es como Dios diciéndote en esta ocasión: levántate, porque tu vida aún no termina aquí. Tienes mucho por hacer. Pero ¿qué necesitas? Necesitas fuerza. La fuerza que solo Dios puede darte. La fuerza que solo Dios puede impulsarte a seguir hacia adelante. También quiero que notes que después de varias semanas y quizá meses, Pablo decide regresar a la misma ciudad donde había sido apedreado, y lo hizo por una razón particular. Sus discípulos, sus hermanos, su familia estaba pasando por una crisis y necesitaban lo que muchos de nosotros necesitamos hoy: ser fortalecidos. ¿Y sabes qué? Por medio de este mensaje, hoy quisiera fortalecer tu vida. Por medio de esta escritura, hoy quisiera que tú te sintieras fortalecido por la obra del Espíritu Santo en tu vida, por lo que solo Dios puede hacer. Y quiero compartirte 3 cosas para fortalecer tu alma, para levantar tu ánimo en esta ocasión. 1, recuerda confiar en Jesús. Recuerda confiar en Jesús en los días difíciles. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, dice Jesús, tienen tribulación. Otra versión dice: tendrán aflicción. Pero Jesús dice: confíen, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús nos está diciendo es: pases por lo que pases, la circunstancia por la que estés viviendo, primero confía en mí. Jesús nos advirtió que en el mundo íbamos a tener tribulación, aflicción, problemas, dificultades, pruebas, desiertos, cosas que no esperamos que vengan a nuestras vidas, una situación financiera difícil, un diagnóstico inesperado del médico, cosas que no esperamos, que no son parte de la planificación de nuestro diario vivir. Pero para esos días, dice Jesús, confía en mí. Yo he vencido al mundo. No hay mejor decisión que puedas tomar en este momento que depositar tu confianza en el único que entiende cómo te sientes hoy. Probablemente algunos de los que me están viendo o escuchando están pasando por una crisis de fe, de inestabilidad emocional, como te decía, de deudas, de incertidumbre y hasta de preguntas que te hacen sentir incómodo, como por ejemplo: ¿por qué Dios permite algo así en mi vida? Y eso es exactamente lo que Pablo les dice a sus discípulos. Es necesario que pasemos. Nota que él no dice que nos quedemos, él dice que pasemos a través de muchas tribulaciones. No te tienes que quedar en la situación, no tienes que permanecer en la situación, tienes que aprender a pasar por las circunstancias nada más, pasar esa tribulación, salir de esa. ¿Por qué? Porque lo que estés viviendo también va a pasar, también se terminará. Cuando tú aprendes a poner tu confianza en Jesús, saldrás mejor de como entraste, te lo puedo asegurar. Quisiera que pensaras por un momento esto y retuvieras en tu memoria que Dios te va a sacar de esto, Él te va a ayudar. Una de Tesalonicenses 3, 2 al 5 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para, escucha esto, fortalecerlos y alentarlos respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabemos
que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabemos. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador, es decir, el diablo, os hubiera tentado. Quisiera que notaras varias cosas en este pasaje de la Escritura. Siempre necesitamos ser fortalecidos y alentados por la familia de la fe. Para eso estamos. Para eso está la iglesia de Cristo. Para eso existe la iglesia de Cristo. Para compartir la carga, para ayudarnos unos a otros. Y eso fue lo que Pablo hizo al enviar a Timoteo, dice, a Tesalónica. Sus discípulos están pasando por algunas dificultades muy serias. Y lo primero que sufre crisis es nuestra fe. Y la fe de aquellos discípulos estaban pasando por una crisis. Hay alguien que está atento cuando tienes problemas o estás en aflicciones, y ese es Satanás, quien te susurra al oído cosas como estas. A Dios no le interesas, no le importas. A Dios se ha olvidado de ti. Esa consecuencia de tu pecado que ahora estás en esta crisis. ¿Qué esperabas? Te susurra al oído. Si hace meses que no te acercas a Dios. Dios es cruel, te grita. Dios es insensible a tus necesidades, te habla al oído. Tu fe te dice no vale nada. Es más, no tienes fe. Y cuando lo has tenido, no lo has puesto en práctica. ¿Sabes qué te dice también? Tus oraciones no son escuchadas. Y así se va, hablando a tu corazón. Amigos, sea por lo que estés pasando, no significa que Dios también esté pasando por lo mismo y no sepa qué hacer. Las piedras son parte del camino. Algunas veces tendrás que pasar encima de ellas, otras tendrás que hacerlas a un lado, pero habrá ocasiones donde te vas a caer, pero no puedes hacer campamento en ese lugar donde te has caído. Tienes que levantarte, clama, confía en el Señor. Él te va a ayudar, Él te va a auxiliar. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. ¿Sabes qué? Confía en Jesús. Él sabe cómo te sientes y no te ha abandonado. En medio de esto, Él tiene provisión para tu vida. En medio de lo que estás pasando, Él hará que eso contribuya para su propósito en tu vida, en la vida del creyente. No salgas renegando de esto que estás viviendo. Es el peor error que puedes cometer. No salgas maldiciendo y diciéndote que lo único para que sirvió eso que estás pasando era para que perdieras tu tiempo y tus recursos. Es mi oración que salgas fortalecido o fortalecida y con una fe inquebrantable. Número 2, recuerda que las aflicciones son temporales. Primera de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Escucha que el énfasis es por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La Escritura dice que toda prueba, dificultad, aflicción, angustia, desierto es temporal. El tiempo por el cual vivimos tiene un principio y un final. Las temporadas son así, no son eternas, no son perpetuas. También nos está diciendo que nos mantengamos firmes en la fe, porque mientras transitamos en ese camino, en esto que estamos viendo, vamos a ser probados. Para algunos, lo que hoy están pasando es como estar en medio de un fuego. Tu fe está siendo pasada por el crisol, pero te tengo buenas noticias. Ese tiempo que hoy estás transitando, quizá en desesperación, será el medio que Dios use para que la persona de Cristo sea formada en tu vida, para que el carácter de Cristo sea formado en tu vida, de tal forma que cuando salgas, los demás vean a Jesús en ti. Pero dice que la aflicción viene de diversas pruebas. Esa diversidad puede ser, como te había dicho, incluso pasar por esto que
tanto nos ha afectado ahora como el tema de la pandemia. Una salud debilitada, una crisis financiera, una relación dañada, un acontecimiento inesperado, un accidente, etcétera. Puede ser cualquier cosa que estés pasando, pero es temporal. Las estaciones del año, si lo ves, tienen un principio y un fin, y cada una tiene sus particularidades. En lo personal, me encanta la época del frío. La final de año es una buena época para mí, lo disfruto mucho, pero también el verano es bueno. También el verano tiene sus particularidades, el otoño, el invierno, todo para mantener un equilibrio en la propia naturaleza. Todo lo que pasamos, todo lo que Dios permite en la vida del creyente es porque va a cumplir el propósito, lo va a utilizar para cumplir su propósito en tu vida. Te recuerdo esta promesa en Deuteronomio 31:8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Esas fueron las palabras dichas por Moisés a Josué para recordarle que no estaba solo ante el gran desafío que tenía por delante y lo atemorizante que estaba por suceder, por esa gran empresa que tenía que emprender. Él le dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te va a desamparar, pero no temas ni te acobardes. Estas palabras tienes que recordarlas mientras pasas por lo que estés pasando. Él está contigo, Él no te va a abandonar, Él no te va a desamparar, te lo puedo prometer. Tercero, recuerda que debes creer. Debes creer. San Marcos 9, 22, 24 dice: y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, dice la Escritura, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Mira, ¿puedes notar esto? Había una necesidad real en la historia de este padre y su hijo. Era una necesidad palpable. Él no estaba mintiendo, no estaba exagerando. El papá sabía de antemano que solo Jesús podía ayudarlo, pues había escuchado acerca de él y los milagros que hacía, pero tenía una gran limitación: su incredulidad. Jesús sabía esto y la intención fue derribar ese muro para dar paso al milagro de la sanidad del muchacho. Primero trabajó con el padre antes de trabajar en la sanidad de su hijo. Antes confrontó al padre diciéndole: si tú crees. Y él le dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Y él le dice: ayúdame en esta incredulidad. Y tú conoces el resto de la historia. El milagro se da, el milagro sucede. Creer es la clave que desata las posibilidades, es la base, es la dinamita que acciona el poder de Dios. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y recompensa o es galardonador de los que le buscan. Mis amigos, en los días que estamos viviendo necesitamos creer aún más en la persona de Jesús. Nada de lo que creemos que puede ser nuestra seguridad para los días, para los años incluso, ha probado sacar de la crisis a cualquier persona. Solo la persona de Cristo. Ningún recurso del mundo puede garantizarte una vida placentera, libre de problemas y circunstancias difíciles. No existe tal condición para el creyente ni para el que no cree. Las piedras en el camino, como te decía, son inevitables. Algunas son más grandes que otras, algunas nos van a hacer tambalear, otras nos van a derribar al piso, pero recordemos lo que dice la palabra: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice. De esta también te vas a levantar, saldrás adelante. Dios está contigo, Él es tu ayuda, tu sostén, tu refugio, tu escondedero, tu fortaleza. Él es tu protector, Él es tu benefactor, tu sanador, tu proveedor, tu restaurador. Eso
que te acabo de decir, todo está en la palabra del Señor, en la Escritura. Él te va a sacar de esto que estás viviendo. Pero recuerda, primero tienes que confiar en Jesús. Segundo, las aflicciones son temporales. Y tercero, cree, porque el que cree, todo le es posible. Todo le es posible, dice la Escritura. Amén. Quisiera bendecir tu vida, orar por ti y agradecer al Señor por su palabra, porque la palabra del Señor siempre es bálsamo para la vida de aquel que está necesitado. Y si tú no conoces a Jesús, hoy quisiera hacerte la invitación para que invites a Cristo, para que invites a Jesús a gobernar tu vida. Abras las puertas de tu corazón de par en par y puedas decir: Jesús, hoy reconozco que he vivido alejado de ti. Hoy sé por la palabra que yo te necesito. Hoy sé que necesito decirte: ven a mi vida, te acepto como mi Salvador personal. Hoy te digo: aquí está mi corazón, gobierna mi vida, te la entrego. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna, porque hoy te acepto como mi Salvador personal. Si tú has hecho esa oración, te invito para que te acerques a la iglesia más cercana y pidas que te ayuden a dar tus primeros pasos en Cristo. Si tú no tienes una iglesia, te invitamos a Somos Iglesia. Estamos carretera San José Pinula, en el condominio Altanes, en la Ofibodega número 106. Te esperamos con los brazos abiertos. Y por último, quisiera cerrar este tiempo con palabras de oración diciéndolo de la siguiente manera: Padre, yo te doy las gracias por este tiempo que nos permites de compartir tu palabra, de saber que ella es agua refrescante para nuestras vidas, pan que calma el hambre de aquel que hoy tiene hambre y sed de ti, amado Jesús. Te doy las gracias, Señor, porque nos permites utilizar este medio para compartir tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.